conectados por todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitch, eso es, ahí estamos mejorando esto cada día. Bueno, tenemos un segmento importantísimo en el día de hoy, muy contentos y este estudio se llena de alegría ante tanta experiencia que tiene Amanda Delgado. Ella es directora en negocios internacionales, de hecho tiene un doctorado en negocios internacionales y por supuesto un segmento que tiene que ver con cultura empresarial. Y Tati, quizás es uno de esos términos nuevos que se utilizan. Se habla de emprendedores, se habla de todas estas cosas. ¿Qué tiene que ver o a qué se refiere, para poner en contexto a nuestra audiencia, cuando hablamos de esa cultura empresarial? Bienvenida. Gracias, buenos días familia de Oasis, gracias por este tiempo. Y bueno, para entrar en contexto, lo que tú mencionabas, hoy en día se trabaja mucho la tendencia. Y en la tendencia estamos hablando de un tema que se llama cultura. Uh-huh. Pero más que tendencia, realmente ha sido lo de siempre, solo que lo hemos sabido manejar de una manera, lo hemos manejado de una manera diferente. Entonces, para poder hablar de cultura, vamos primeramente a poder entender qué es el término de cultura. Correcto, perfecto. Claro. ¿Cuál es el término? El término de cultura dice que son las costumbres, son los hábitos, es todo lo que hace a la forma de ser de una sociedad. Eso es cultura. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura empresarial, necesitamos ponernos en el contexto de todo lo que hace a los hábitos, al relacionamiento, al aprender a escuchar, al aprender a hacer, de lo que tiene que ver con la cultura empresarial. Pero para eso tenemos que establecernos en la cultura del reino, porque si estamos hablando de una cultura empresarial a nivel de reino, necesitamos establecernos en la cultura del reino. ¿Y cuál es la cultura del reino? Entender el lenguaje del espíritu dentro de nosotros. Muy interesante. Y es que es importante, yo pienso que en todos los ámbitos, ya sea empresarial o no, entender esa cultura de reino y esa cultura, ese lenguaje del espíritu para poder nosotros lograr el propósito que Dios tiene en nosotros. Definitivamente, Tati. Y hay algo importante y esto lo quiero resaltar como primera fase en esta primera tiempo que tenemos, y es que el sistema del mundo se ha encargado de colocarnos códigos. De hecho, hoy en día un código que es bien conocido es el coaching. Sí, por todos lados escuchamos el coaching, ¿no? Uh-huh. Y en el coaching tratan de involucrarte en una cultura y te dicen la cultura del sistema de este mundo, que está obviamente unida a tus costumbres, a lo que fuiste criado de niño, a las fiestas que estamos acostumbrados, claro, de Navidad, de todo lo demás. Pero realmente, cuando nosotros contraponemos esa palabra del coaching, porque el coaching es un acompañamiento, el coaching ha sido creado para discipular al mundo. Ahora, como reino, necesitamos aprender a discipularnos en el espíritu. Claro. A ser discipulados en el espíritu. Y una vez que ya hemos entrado a ese nivel y hemos logrado entender todo lo que es el manejo del reino, viene entonces ese mecanismo de cambio. Venimos de una cultura donde no pensamos a nivel empresarial, pensamos a nivel de trabajador. Siempre pensamos como que estamos abajo y no aspiramos mucho. ¿Cómo romper ese tipo de pensamiento que viene arraigado a nuestra cultura? Bueno, básicamente primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Porque cuando yo cambio mi mentalidad, cambio mi forma de actuar. Si yo soy empleado y toda la vida he sido empleado, mi mentalidad, porque me creé con esa costumbre. Mi papá fue empleado, mi mamá fue empleada, trabajó en la corporación por años y años. Entonces yo recibo la cultura de mis padres y yo me envuelvo en esa cultura. Claro. Entonces digo, obviamente, toda la vida voy a trabajar. Viene algo generacional. Exactamente. Entonces lo primero que yo necesito es empezar a cambiar mi mentalidad. O sea, claro, mis papás hasta ese tiempo les sirvió haber vivido de empleado en las corporaciones. 40 años en la misma fábrica, por ejemplo. Pero hoy en día, con todo lo que ha traído el cambio, con todo lo que ha traído especialmente la pandemia, o sea, hoy en día estamos arrancando esa mentalidad de que yo no necesito trabajarle a alguien. Correcto. Yo no necesito sujetarme a un ambiente, llamémoslo, a un ambiente Egipto. Okay. Yo necesito hoy en día caminar la cultura del reino. ¿Y cuál es la cultura del reino? O sea, yo soy emprendedor, yo tengo un diseño, me fue dado un diseño, ahora necesito saber de qué forma conozco ese diseño y para eso necesito un proceso. Ahora estamos viendo, precisamente tú acabas de tocar algo importante. A raíz de la pandemia,
vimos un despertar, no solamente jóvenes, sino también en adultos, de esos emprendedores. Pero también hay algo dentro de esa línea de emprendedores que a mí me llama muchísimo la atención, y es que hay una rama que dice, no tenemos que educarnos para poder hacer un emprendimiento. ¿Lo has escuchado? Es correcto, sí. Ya no tenemos que pasar por esa universidad, ya no tenemos que gastarnos el dinero que se gastaron nuestros padres en educar o en pasar una carrera para comenzar un emprendimiento, porque el emprendimiento se cree que es creatividad. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, fíjate, lo que pasa es que volvemos al punto de cambiar los conceptos. Ya no tengo que educarme. Yo siempre tengo que educarme. Lo que pasa es que tengo que saber dónde me educo. También, claro. Si yo me educo bajo un sistema que me va a volver a traer la misma cultura, pues no estoy haciendo nada. Claro. Tengo que salir de ese sistema. Sí. Pero necesito buscar dónde educar la semilla que tengo dentro de mí, el diseño que tengo dentro de mí. Porque si yo no me educo y no transformo mi manera de pensar, entonces ¿cómo voy a conocer ese emprendimiento que valga la pena aclarar? Cuando tú dijiste esa ola de emprendimiento, hemos entendido que emprender es salir, cojo una idea, la pongo en práctica. Emprender, cuando hablamos de reino, hablamos de que el Señor emprende delante de nosotros. Correcto. O sea, correcto. se pone de primero para poder. ¿Y cómo se pone de primero si yo no conozco mi diseño? ¿Y cómo no conozco mi diseño si no me educo? Entonces, fíjate lo interesante de esto, que estás muy ligada, y casi lo que he escuchado hasta el momento, está muy ligada que para yo, antes de poder tener una mente empresarial, debo entender exactamente mi identidad respecto a Dios y sacarme un poco de esa casilla religiosa, digamos, lo que en la cual también hemos sido levantados, y empezar a ver mi identidad como hijo del rey. Exactamente. Y volvemos al mismo punto, mentalidad. Porque ¿qué es lo que sucede? Que la mentalidad lleva a tu forma de actuar. Hay una escritura en Proverbios que dice, según el hombre piensa, así actúa. Entonces, mis pensamientos están unidos a una mentalidad. Llámese una mentalidad religiosa, que es la mentalidad que nos pone en estructuras. Sí, entonces, claro. si no tengo esto, si no hago esto, no tengo esto. Y entonces dejamos que nuestra mentalidad se establezca en 4 paredes y no damos la capacidad de poder dejar que la identidad de hijo empiece a hacer brotar eso dentro de mí. Pero muchas veces no sé ni cómo hacerlo. Entonces, para eso necesito educarme y necesito estar con aquellos que ya dieron un paso, que fueron delante de nosotros y nos enseñen a hacerlo nosotros mismos. Y no solamente eso, Amanda, también caemos a lo largo de nuestro caminar con el Señor en los sistemas religiosos que no, yo sé porque lo hemos hablado tú y yo bastante, que nos impide también encontrar ese propósito y nos encasilla en cosas que no nos permite encontrar esa cultura correcta. Mira, gracias por haber sacado esa palabra. Lo identificamos, tú sabes que sí. Y yo digo lo siguiente, y yo añado lo siguiente a esto. Cuando nosotros hablamos de esa cultura religiosa, porque creo que todos hemos pasado por ahí, creo que todos hemos sido, queriendo o no, hemos tratado de ser mejores personas yendo a congregaciones, y no quiere decir que estoy hablando mal de las congregaciones. No, para nada. No, porque para nada. Recordemos que iglesia somos cada uno de nosotros. O sea, vamos a una congregación a expresar lo que somos en Cristo, cada uno de nosotros. Por supuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces vamos a buscar ser mejores personas y la religión nos encasilla en eso. Pero Dios no está buscando mejores personas. Dios no está buscando personas éticas. Dios no está buscando empresarios éticos, ni buenas personas. Dios está buscando personas muertas para que Él se imparta como vida. Y cuando Él se imparte como vida, la religión se va, y las estructuras se va, y la mentalidad se va. Y empiezo a tener una mentalidad de hijo. Mira qué interesante esto, porque obviamente cuando estábamos escuchando acerca de cultura empresarial, lo menos que uno pensaría es, esta mujer se va a meter por la Biblia. O sea que tienes una visión clara acerca de la importancia y la relación que hay entre mi vida con Dios y mi éxito como futuro empresario. No puedo arrancar en mi cultura empresarial sin antes no tener mi identidad como hijo de Dios. Exactamente, y ahí te voy a decir por qué. Porque fui víctima de todo eso. O sea, yo viví 35 años trabajando en el sistema, metido en una cultura caída, en una religiosidad y en una mentalidad caída. Y cuando el Señor empieza todo un proceso en mí, yo siempre aclaro lo siguiente: yo soy cristiana
Yo conocí a Cristo hace 22 años, Ujú. pero vivo en Cristo hace 7 años, que son dos cosas diferentes. Ser cristiano y Fíjate. vivir en Cristo. Porque vivir en Cristo es cuando se imparte la vida. Antes estaba muerta queriendo ser una buena persona y una buena empresaria. Pero el Señor dijo, eso no me vale de nada. Yo necesito que tú mueras para yo impartirme y entonces de esa manera te impartas en otros. Es tremendo. Esto es cada miércoles, ¿tá? Esto debería Esto ser es más cada seguido. miércoles, pero Por es que favor. yo tuve un delicioso almuerzo con Amanda donde me gocé con ella sobre este tema y por esa razón es que Amanda está aquí instruyéndonos en este tema. Amanda, tú hablaste de lo esencial para destruir los pilares de una cultura equivocada. Háblame un poquito cuando hablas de quitar esos velos, ¿cuáles son específicamente? Bueno, mira, hay velos que tienen que ver con todo el sistema de Grecia, con todo lo que Grecia en las universidades antiguas Ajá. nos enseñó. Okay. Hay velos que tienen que ver con Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Todo aquello que yo camino fuera de Dios. Hay velos que tienen que ver con Persia. ¿Qué es Persia? Todo el hechizo. Y a veces decimos, un momentico, pero nosotros en la iglesia no somos hechizados, no tenemos aquí brujos ni hechiceros. No, pero vives distraído, no haciendo lo que el Señor te llamó a hacer. Entonces vives hechizado, porque hechizar es vivir en distracción. Vivo encantado. Totalmente. Encantado. Encantado, hechizo, embrujado. Tenemos que quitar esos velos, tenemos que quitar el velo de la cubierta religiosa. Porque esa cubierta religiosa nos hizo levantarnos como nosotros mismos como ídolos. Ujú. El yo puedo, yo hago, la El ego. capacidad, el ego, y dejamos a Dios a un lado. Entonces, velos como estos, entre tantos otros, es necesario arrancar, así como establecernos en los parámetros de una cultura, que es saber a escuchar y saber a quién escuchamos. Como por ejemplo lo que se suelta en Oasis. Eso me gustó. Vas. Ahí está cerrando con broche de oro. Ella es la doctora Amanda Delgado y estará con nosotros cada miércoles con este tema tan importante. Y si ya usted escuchó esta primera parte, tenemos que poner una buena base de reino. Y eso, me llevo eso, rescato eso de lo que hemos hablado y vamos a ir desarrollando evidentemente cada semana, Tati, esta información tan valiosa. Mira, uno se lleva sorpresas. Uno a veces ve a las personas y dice, ay, pero mira con lo que salió. Mira por dónde viene. Fíjate tú. Qué lindo eso. Amanda, cuéntanos rápidamente sobre la universidad y hacia dónde se puede dirigir toda nuestra audiencia para comunicarse contigo. Bueno, lo primero, la universidad es un diseño de reino, son esos diseños de emprendimiento conforme a los diseños eternos. La universidad hemos sido guiados por parte del Espíritu de trabajarla con profesionales entendidos que están soltando una palabra de cambio, Sí, una señor. palabra donde el Señor ha emprendido primero en ellos para poder emprender. Entonces tenemos diferentes programas a nivel de diplomado, a nivel de asociado y todo lo demás, bachelor, todos los títulos que en una universidad tú puedes encontrar. ¿Dónde puede la gente acceder a estos títulos? En www.mcfeduonline.com. Ok. ¿Ok? ¿Repetimos? mcfeduonline.com. Ok. Y tenemos educación a nivel de comunicaciones. A ver, dígame. Tenemos un diplomado a nivel de comunicaciones, Ajá. Eso me gusta. dictado por la señorita experta Eso me gusta. Tatiana. Ay, sí, señores. Vamos ¿Qué a ir va a a dictar ser? ese diplomado maravilloso. Que va a ser cultura de comunicaciones a nivel de reino. Así Qué bueno, mismo qué es. lindo. Y la información la pueden ubicar ahí en esa página web. Exactamente. Perfecto. ¿Listo, Amanda? Muchísimas Nos vemos gracias. el miércoles Claro que sí. con muchísimo más Para de cultura de reino empresarial. Para continuar con la cultura, exactamente. Amanda, muchísimas gracias, impresionado. Nuestra audiencia también está abierta a las preguntas que usted tenga, la puedes encontrar, buscar y evidentemente cada miércoles estará con nosotros Amanda Delgado. Ella es doctora en negocios internacionales y bueno, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, familia Oasis. Gracias por permitir estar aquí, por ser una voz para impartir a los ambientes espirituales. Amén, eso me Venga, gustó. muchísimas gracias. ¿Venimos con más? Claro que sí. Aquí en Conexión Vida. Conectando tu mundo con Dios.